Bendiciones, hermanos, los invitamos ahora un tiempo donde vamos a compartir la palabra. Estamos siguiendo la saga que los pastores han venido trabajando acerca de la armadura de Dios, también en las píldoras, como ya todos saben que le dice mi papá, o cápsulas, como ustedes quieran. Bueno, les enviamos a los niños unas preguntitas, así que Sebastián Burot con Katy y también Marley lo van a enviar a los discipulados de los más pequeñitos de nuestra congregación para que ellos puedan responder estas preguntas y posteriormente se pueda trabajar las respuestas, que es súper importante. Antes de iniciar, los invito a que podamos orar y tener este tiempo de palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo delante de ti. Declaramos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos y que penetra, Señor, hasta profundidades que nosotros no dimensionamos. Por eso, en el nombre de Jesús, venimos a orar para que tu palabra penetre y entre como espada en el espíritu y en las profundidades del alma de cada familia, de cada persona, de cada hijo tuyo, que en este tiempo, Señor, tiene que entrar en este diseño de desear, de intimar contigo, de accesar a ese huerto. Señor, nosotros declaramos en el nombre de Jesús que así como tu palabra es viva y eficaz, venimos a declarar que esta misma palabra viene a energizar el espíritu de tus hijos, Señor, y viene a energizar el querer como el energizado hacer. Señor, nosotros declaramos que no hay división entre el querer, que hay pensamiento y el hacer en la práctica, en lo cotidiano, sino que tus hijos son energizados en el pensamiento, pero también en la acción cotidiana. Señor, las palabras no quedan solamente en la mente, sino que tú energizas nuestra voluntad para ejecutarlo en la tierra y que no quede solamente como palabra muerta. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tu palabra, que tampoco viene vacía, sino que lo llena todo. Señor, declaramos que en este tiempo viene a traer llenura en las profundidades del espíritu, del alma y del cuerpo de toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, la semana pasada se estuvo hablando acerca de dos partes específicas de la armadura de Dios, ¿verdad? Todos conocemos este pasaje, un clásico de clásicos en Efesios 6, ¿verdad? Pero quisiera tocar algunos aspectos contextuales acerca de la carta que se escribe a Éfeso, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero establecer es que esta carta no se escribió específicamente a la iglesia de Efesios, sino más bien a todas las iglesias que estaban en Asia, ¿verdad? Entonces, la principal de estas iglesias, porque esta es una carta cíclica que se le llama, fue una carta escrita a la iglesia principal en ese tiempo, que era la iglesia de Éfeso. Un punto importante acerca de esto es que, bueno, fue escrita por Pablo mientras estaba en prisión, algo así como un arresto domiciliario, hermanos, en Roma. Pero un elemento interesante de este contexto es que el evangelio comenzó a ser inseminado en Asia, específicamente en Éfeso, por un matrimonio, ¿verdad? Este es conocido como Priscila y Aquiles, o Áquila, que se escribe, digamos, en Roma. Este elemento es importante por lo siguiente, porque el diseño del matrimonio específicamente en Éfeso es una clave para entender el diseño de Dios a través de la iglesia como su esposa. Porque en Efesios vamos a ver que Pablo escribe en distintas direcciones, pero habla principalmente a la iglesia. Bueno, vamos a ver que en Efesios 6, en la armadura de Dios, lo primero que establece es que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Y quiero un poco retroceder en este contexto que les vengo hablando.
¿verdad? Vestidos de la armadura de Dios. Vestirse. Pablo venía hablando en el capítulo 5 acerca de vestirse. Y vamos a adentrarnos en entender cuál es el diseño de Éfeso y con qué pelea ese lugar espiritual. Porque tenemos que entender eso para entender por qué tenemos que estar armados con la armadura de Dios. ¿No se ha preguntado usted que lo primero que establecieron los pastores, que en este tiempo, cuando hay una palabra profética, usted la debe tomar? Y la palabra de este tiempo es que no es con ejércitos ni con espadas, sino con el Espíritu. Ahora me pregunto, si no es con ejército, ni tampoco con espada, ¿qué hacemos hablando de la armadura? Grande interrogante, ¿verdad? Y vamos a resolverla durante este día porque la armadura de Dios tiene un sentido más profundo que solamente ser un ejército o ir a pelear contra principados y potestades en un mal entendimiento de lo que significa la guerra espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Amén. Quiero llevarlos a Efesios 5:29. Si alguien me ayuda igual a leer las palabras, por favor. Efesios 5:29. Vamos a leer esto y les pido a los matrimonios, a las familias, a las casas, que pongan mucha atención en esta palabra. Efesios 5:29. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como también Cristo a la iglesia. En otra versión dice, la nutre y la viste, como Cristo a la iglesia. ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque Pablo habla acerca de una vestidura, que es un armamento. Pero vamos a entender hoy día la profundidad de lo que significa ser revestidos en Cristo. Y lo que establece aquí es dos acciones que ejecuta Cristo como el esposo en relación a la iglesia como la amada o la esposa, la amada de Dios, la deseada de Dios. Entonces, nutrición y abrigo, sustento y vestido, ¿verdad? Y hay una palabra que muchas veces la hemos escuchado, es como una de estas frases cliché, es como bendiciones, que dice, teniendo sustento y abrigo, estamos happy, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo. Y yo decía, qué conformista. Sustento y abrigo es como cuando de repente dicen a los matrimonios que se están uniendo, contigo pan y cebolla, algo así. Y yo decía, Señor, ¿qué declaración es esta? Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. ¿Y sabe qué? Revisar la raíz de estar contento cambió mi perspectiva. Sustento y abrigo es lo que el Señor ejecuta, pero estamos contentos significa que Él pone una barrera o un cercado a nuestro alrededor. No habla de felicidad, no habla de gozo. Te está diciendo que teniendo sustento y abrigo está cercado. Pero ¿qué sentido tiene esto? El sentido es poderosísimo, porque los que tienen sustento y abrigo tiene que ver con una posición en donde tú comienzas a ser cercado por Dios. ¿Qué posición es esa? Es la posición de la iglesia. Amén. Cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, toma su posición como cuerpo de Cristo y como la amada, como la esposa de Dios, el sustento y el abrigo vienen a su vida y conforman un cerco de protección. Por lo tanto, sustento y abrigo denotan una posición espiritual de la iglesia como cuerpo de Dios que es nutrida y vestida por Cristo. Ahora, esto es interesante porque si uno piensa y lo podemos llevar al ámbito de las familias, la nutrición y la vestimenta
es algo que se debe ejecutar o se debe llevar a cabo por los matrimonios, por papá y mamá, ¿verdad? Y quiero llevarlo a este punto para que entendamos algunas acciones del Señor en su paternidad y acciones del Señor también en su maternidad. Y quiero que pongamos atención porque esto tiene mucho que ver con lo que operaba en Éfeso. Éfeso era conocida por un templo que se levantó a Artemisa o a Diana, ¿verdad? Cuya figura era una cabeza, y esto es muy interesante, una cabeza de una mujer con un torso lleno de pechos. Ahora, ¿qué diseño se estaba plasmando en Éfeso? Que los primeros que llegaron fue un matrimonio, y cómo vino a quebrar esta situación espiritual, este conflicto espiritual. Tenemos que entenderlo a ese nivel de profundidad, y para eso quiero llevarlos a Salmo 91 del 1 al 16, sin antes decir que el estar contentos con el sustento y abrigo quiere decir también que estamos completos. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Entramos en el diseño de aquel que satisface todo, del todo suficiente. Por lo tanto, ¿hay necesidad cuando la iglesia toma su posición como esposa? No, porque todo es suplido por el esposo. Salmo 91 del 1 al 16, esto es un salmo que lo vamos a leer completo, porque hay 3 aspectos que los vamos a comenzar a trabajar y aplicar. Por favor, si me pueden leer el Salmo 91 del 1 al 16. Salmo 91 del 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Este salmo es tremendo, es poderosísimo. Pero quiero enfatizar algunos puntos. Hablábamos del sustento y el abrigo, y eso aparece explícitamente en el versículo 1 del Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Elión, manifestando una parte paternal de Dios que viene a abrigar, a cubrir, ¿verdad? Morará bajo la sombra del Shaddai. Y el Shaddai era conocido como el Dios de los pechos. Y es súper interesante esta relación porque está hablando de paternidad, abrigo, maternidad, sustento. Y en el Shaddai, que era el Dios de los pechos, quiere decir el Dios que te nutre y te fortalece para pasar el tiempo de prueba. Por lo tanto, sustento y abrigo te está diciendo mucho más. Es que el Señor te va a cubrir con sus alas. No te va a pasar nada. Y que el Señor te va a nutrir. Y sabes que esto habla y es poderosísimo porque sana
las situaciones de infancia de aquellos que no tuvieron una muy buena cobertura o que no tuvieron una nutrición espiritual, pero que en Dios es sanado, porque Dios en su manifestación del león te viene a cubrir y en su manifestación del Shaddai te viene a nutrir y a fortalecer. Amén. Eso es poderoso. Amén. Amén. ¿Sabes qué? La palabra de Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando tú entras en la intimidad con el amado, los principados y las potestades son puestos al estrado de los pies. Amén. Es cierto. ¿Y sabes qué? Te lo voy a demostrar con esta palabra. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Cuando tú entras en la cobertura de Dios, en el refugio de Dios, en ese lugar espiritual, eres fortalecido. Amén. ¿Y sabes qué? Hay 3 acciones importantes en este salmo. Dice, en aquellos que han puesto a Dios por su habitación. Segundo, aquellos que han puesto su amor en Él. Tercero, han conocido mi nombre. ¿Y sabes qué? La semana pasada mi papá hablaba de peripateo, ¿verdad? Que tenía que ver con perforar, pero con gobierno, con establecer los pies, que la cabeza no diga una cosa y los pies la otra, ¿verdad? Que no nos perdamos en esa relación, sino que exista y se ejecute el gobierno. Pero mira, esta palabra es poderosa, porque aquellos que han puesto por habitación al Señor, aquellos que han puesto su amor en Él, aquellos que han conocido su nombre, son aquellos que van a pisar sobre el león, sobre el basilisco o la serpiente, los que van a hollar al cachorro de león y también al dragón. Es decir, estamos hablando de gobiernos espirituales. Hablábamos en algunas prédicas en la transición de Satanás como serpiente en el huerto, pero en Apocalipsis como el dragón. ¿Y sabes lo que dice esta palabra? Que aquellos que han puesto por su habitación al Señor y han puesto su amor en Él, son los que han conocido su nombre, y al conocer su nombre, la identidad del Padre habita en ellos y vencen al maligno. Amén. La palabra amor en esta cita bíblica, hay algunas raíces que nosotros conocemos, ¿verdad? Como en el griego eros, dot, ¿verdad? Está también el ahabá, el amor filial, o el amor agapeo o ágape. Hay varias raíces que nosotros conocemos. Y yo decía, pucha, voy a pinchar el strong y me va a salir algo de eso. Pero no me salió eso, hermano. La raíz de amor es hashak, que quiere decir unir, deleitarse. ¿Y sabes qué? Cuando tú te deleitas en el Señor, Él te concede primero todo lo que hay en tu corazón escondido, pero tú entras y accedes al lugar de intimidad. Deleítate en el Señor. ¿Y sabes qué? Esto tiene mucho que ver con el diseño de Éfeso, que quiere decir deseo. Deleitarse en el Señor es accesar a ese lugar de desear, de establecerlo a Él como el deseado de tu casa. Hermanos, Ageo habla acerca de que el amado de las naciones iba a venir y llenar la casa de gloria. Pero si el amado de las naciones no se convierte el amado nuestro, el amado de la familia, la gloria no se va a sentar en las casas. Por lo tanto, separados del Señor, nada podéis hacer. Cuando yo les decía, quienes han puesto su amor, quienes se han unido a Él, Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la pregunta que nos decíamos al principio, no es con ejércitos, ni con espada, sino con mi espíritu. ¿Qué significa esto? Es accesar a ese lugar de intimidad donde habita el Señor, y por lo cual no tienes que pelear, sino que solamente al estar unido a Él,
todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual se sujeta porque tú estás sujeto a la cabeza que es Cristo, y todo principado, todo gobierno espiritual se sujeta a un nombre, y es el nombre de Jesucristo. Así que esta posición de la iglesia como esposa es una posición tremenda de honra, de gloria, de poder, de autoridad. En el huerto, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los creó para deleitarse y para tener placer en ellos. Por eso huerto significa lugar cercado, pero Edén quiere decir deleite, placer, intimidad, ternura. Porque Dios diseñó al hombre, a la iglesia, para intimar con Él, para tener placer con nosotros, para llegar al lugar de comunión. Esto es algo que podríamos desarrollar muchísimo con el discipulado de jóvenes, lo estamos viendo, pero quiero decirles que lo más tremendo que se quebró en el huerto fue la intimidad con el amado. ¿Sabes qué? Adán y Eva, cuando pecan, tienen dos acciones que son interesantes. Dice que se escondieron, ¿verdad? Y se cosieron vestiduras. Se escondieron. ¿Qué significa eso? La raíz quiere decir que su luz se apagó. Dejaron de brillar. Porque cuando tú tienes intimidad, y lo hablábamos neurológicamente, cuando las personas tienen intimidad, el cerebro se enciende como un árbol de Pascua, como diría mi papá. Se enciende, todas las zonas del cerebro se comienzan a estimular. Y sabes que revisaba algunos artículos científicos que dicen dos cosas interesantes. La primera, cuando el espermatozoide se junta al óvulo, lo primero que hay es un haz de luz. Y eso es poderoso, tremendo. Hay energía, el espíritu entra y energiza esas células para que venga la vida. Y eso es tremendo. Pero cuando empiezan a visualizar los científicos del cerebro, están hablando de que el cerebro es energía. Porque estos potenciales, estas sinapsis, constantemente están produciendo energía, descargas energéticas. Por eso decíamos, y esto de las energías tal vez lo ha tocado harto la nueva era, pero en la palabra dice, cuando declara que la palabra es viva y eficaz, dice que energiza. Amén. Pero cuando también dice que el Señor energiza nuestro querer, como el energizado hacer en la Biblia textual 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está energizando esto, amén, tu cerebro, en donde opera energía, en donde operan distintos potenciales. Amén. Y sabes que cuando Adán y Eva dice que se escondieron, que se apagó su luz, fue porque dejaron de intimar con el amado. La Shekinah se comenzó a apagar. Lo que Dios encendía cuando tenía intimidad, cuando andaba en el huerto, se comenzó a apagar. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en Apocalipsis, y esto lo vamos a tocar después, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. Y que si no se arrepiente de dónde cayó, iba a quitar ¿qué? El candelabro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto tiene que ver con estar cara a cara con el Señor. Adán y Eva fueron diseñados en un diseño de Dios como representación del esposo y la esposa para estar frente a frente, cara a cara, a rostro descubierto, que nos está hablando de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Qué es esto? Génesis dice que Eva fue creada, dice, le haré varona que esté enfrente de él. Y esto no es algo así como lo que algunos dicen, que la mujer de repente se levanta en contra del hombre. No, que quiere decir que esté enfrente de él. Quiere decir que el Señor diseñó preciosamente a la mujer a la misma estatura, en un diseño perfecto, a la misma medida para Adán. Perfecta para él. ¿Qué está diciendo? Que el Señor creó a la iglesia perfecta para él, a su estatura, a su medida, en un diseño perfecto y glorioso. Amén. Este es tiempo
de que nos adentremos en el diseño de la iglesia como la esposa y amada de Dios. Por lo tanto, veníamos hablando de sustento y abrigo, ¿verdad? Y esto que se quebró del tema de intimidad y que es importante para la iglesia de Éfeso. Pero después Pablo, primero habla en el capítulo 5 acerca de vestirse, pero en el capítulo 6 también toca la raíz vestirse, pero esta vez con armaduras. Y vamos a ver que el entrar en la intimidad trae armas y un equipamiento poderosísimo para la iglesia. ¿Qué quiere decir vestidos de la armadura de Dios? ¿Saben qué? Por tiempos ha habido un desenfoque en la iglesia en relación a que nos hemos enfocado más en los principados, las potestades, las huestes, y no nos hemos enfocado en el amado. Cierto. Y esto es un desenfoque. El enfoque correcto es en el amado, en tu posición como cuerpo y Cristo como la cabeza. Tú gobiernas y todo se sujeta. Por lo tanto, ¿de qué está hablando Efesios 6? No podemos entender Efesios 6 sin comprender Efesios 5, porque Efesios 6 está diciendo, revístete de Jesucristo. ¿De qué manera? A través de la armadura de Dios. Cristo como la verdad, Cristo como la justicia, Cristo como nuestra paz, Cristo como la fe, Cristo como la salvación, Cristo como el Espíritu vivificante. No es solamente salvación y paz y una armadura, es revístanse de Jesucristo. Cristo como la verdad. La palabra dice que Él es el fiel y verdadero, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él habita en la verdad, que Él es verdadero completamente, no se halló pecado, falla, no se halló mentira en Él. Cristo como la justicia, la palabra dice que Cristo es la justicia de Dios y que Cristo vino a justificarnos. Cristo como nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Amén. Príncipe de paz. Él trae el gobierno de la paz a la tierra, que es salud, salvación, bienestar. Amén. Cristo como la fe. La palabra dice que Él es autor y consumador de nuestra fe. Nuestro modelo de fe no es Abraham, hermanos. Amén. No es Abraham. Amén. Nuestro modelo glorioso y poderoso de fe es Jesucristo. Amén. A veces pienso que se escribió tanto de tanta gente y tan poco de Jesús. Pero eso poquito que tal vez se escribió, y aunque la Biblia completa habla de Jesucristo en cada forma profética y posteriormente en el Nuevo Testamento, qué glorioso hubiese sido escudriñar más en su vida, cómo fue. Hay tantas cosas, tantas preguntas que en esa relación de intimidad uno le puede hacer al amado, hermano. Cristo como nuestra salvación. Y es poderoso lo que vino a hacer la cruz en relación a la intimidad, porque Cristo abrió un camino al Padre. ¿Saben lo que hizo Cristo? Restauró el diseño del huerto. ¿Cómo? La Ejad de Dios se constituye de una forma plural, pero que es uno, es un uno plural, indivisible. Sin embargo, cuando el hombre, entre comillas, cae, porque esa palabra no es tan bíblica, se produce algo, una separación aparente. Y sabes que Jesucristo lo que viene a restaurar es ese diseño de unidad. La gloria no es para sentirte poderoso, hermano. La gloria de Dios vino a traer el diseño, a restaurar el diseño de unidad, el diseño de la Ejad, un diseño celestial. ¿Cómo? La gloria que tú me diste, yo se las he dado para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Por lo tanto, ya la Ejad no se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que entramos nosotros, apretaditos ahí en el pacto, pero estamos. ¿En quién? En Cristo. Y es más poderoso entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera?
que la palabra en Hechos, cuando habla de que los apóstoles tenían todas las cosas en común, declara en una sección de que eran uno o que estaban unánime. Y eso es que el cuerpo de Cristo entra en la ejad de Dios. Amén. Ahora, les decía 3 principios acerca del Salmo 91. Primero, los que han puesto al Señor por habitación. Segundo, los que han puesto su amor en Él, que quiere decir unirse, ¿verdad? Que quiere decir amar y deleitarse. Y los que han puesto, los que han conocido su nombre. Y todo este diseño tiene que ver con ser revestido de Cristo. Que Cristo venga a habitar, a tabernaculizar en nosotros. Amén. Y vamos a ver cómo a través de esta intimidad la iglesia es equipada. Los quiero llevar a Cantares 1, 2 y 3. ¿Quién la puede leer, por favor? Avi, lo puedes leer, pero así como si me lo leyeras a mí. Por favor. Por favor. Como cuando me buscas. Si él me besara con besos de su Miércale. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de sus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Cevita, Por me eso dice. las doncellas te aman. La doncella. Por eso te amo. Y ahora, hermanos, entramos a la parte interesante. Si esto de la intimidad no es solamente que la tenemos que llevar al Señor, por favor, apliquémoslo a nivel de matrimonios, ¿verdad? Ahora que estoy casado puedo decirlo, pues qué tremendo, qué glorioso. Eso de los olores lo podemos descartar, ¿ya? Pero aquí hay 2 cosas interesantes, quiero partir con la primera. En Salmo 91 decía, han conocido tu nombre. ¿Y sabes qué? Los judíos decían que el nombre de Dios era impronunciable, casi inconocible. Pero aquí dice que conocían el nombre de Dios. Y acá en Cantares también habla acerca del nombre, porque la identidad plena de Dios se revela en la intimidad. Y eso es tremendo. Ahora, ¿cómo la iglesia como esposa y usted como esposa va a ser equipada por su esposo? Besar con los besos de su boca. En la raíz hebrea es nashak, que quiere decir 2 cosas que son muy lindas. Adherirse como modo de apego. Adherirse como modo de apego. Quiero detenerme ahí porque hemos hablado acerca del apego. ¿Sabes qué? Cuando tú entras en esa dimensión de esposa, tú, seas hombre o mujer, en relación de esposo a esposa con el Señor, tus heridas y tus daños de apego se sanan a través de Jesucristo. ¿Cómo es esto? La intimidad tiene procesos. Decíamos en el discipulado de jóvenes, les contábamos que el rostro es parte de tu intimidad. Nadie tiene el rostro igual que tú. Nadie tiene un rostro tan lindo como el de la Abby. Tal vez la Katy dirá, nadie tiene un rostro tan lindo como el del Cevita Burot, ¿verdad? El rostro es parte de tu intimidad y el cuerpo es parte de tu intimidad. Ahora, esta intimidad se construye de adentro hacia afuera. Si tu intimidad acá adentro, personal, de conocerte, que son procesos, no está sana, y eso tiene que ver mucho con tus modelos afectivos, tu modelo de paternidad, el León, y tu modelo de maternidad, el Shaddai. Si eso no está sano, quiero decirles que el apego se sana. Las relaciones están abiertas a ser sanadas. Amén. ¿Y sabes qué?
Esto tiene que ser en los jóvenes, porque cuando tú llegas al matrimonio, esta área tiene que estar sana. Porque si no sanaste esa área de desnudez o de desprovisión, cuando comiences a buscar una relación, vas a buscar a alguien que te cubra o que de alguna manera te sustente. Pero si no sanas esta parte con el Señor, el diseño sano matrimonial no se va a ejecutar. Por lo tanto, como recomendación para los jóvenes, es importante sanar este diseño y conocer como joven al Señor como esposo. Me apuro. Adherirse como modo de apego. El apego tiene mucho que ver con esto. Y lo segundo, besar, que esta es la parte que a todos les gusta, quiere decir equipar con armas, pero también gobernar. Por lo tanto, cuando decía que íbamos a hollar a la serpiente, que íbamos a pisotear al áspid, tiene que ver con esto. Con que pusiste en el Señor tu amor, amén, tuviste intimidad con Él, fuiste equipado con armamento, amén, y en ese armamento comienzas a gobernar. Amén. Y eso es poderoso. Amén. Ahora, ¿cómo lo llevamos a los matrimonios? Ya lo vimos en el Señor, ¿verdad? Estamos equipados, full equipo. Yo tengo una anécdota. Bueno, estábamos conociendo este tema de besar, equipar con armas. Y bueno, por ahí cuando yo empecé con algunos besitos con mi esposa Abigail, por ahí alguien me dijo, está full equipo ya esa chiquilla. Así dijeron algunos, así dijeron. Bueno, usted tiene que dejar full equipo a su esposa. Voy a dar 5 aspectos, y pueden ser más, que generan los besos de forma natural. Los besos equipan con seguridad, con confianza a la esposa y fortalecen el apego. ¿Quieres fortalecer la seguridad y la confianza con tu esposa? Bésala. Ahora, lávense los dientes. Segundo, los besos mejoran el sistema inmunológico. Tercero, otorga una sensación de bienestar. Andan felices. Aumentan el autoestima. Disminuyen el dolor. Disminuyen la presión arterial. Disminuyen la ansiedad. Una buena sesión de besitos quema. ¿Qué nivel de fuego se está manifestando? Una buena sesión de besos quema entre 8 y 16 calorías, así que más besos, menos elíptica. Amén. Y también, amén, ¿qué hace? Estiramiento facial. Si usted tiene arrugas, bese a su esposo. Amén. Así que ya les he dado hartos tips a los esposos y las esposas, ¿verdad? Pero quiero mostrarles acerca de equipar con armas. Decíamos que besar es equipar con armas, y quiero llevarlos a Cantares 6:10. ¿Qué dice? ¿Quién es la que se asoma como el alba, hermosa como la luna, límpida como el sol o brillante como el sol, imponente como un escuadrón abanderado? Cuando tú tomas la posición de esposa como iglesia, el Señor te ve así. Amén. Hermosa como la luna, brillante como el sol. Dice, ¿quién es esta impetuosa, poderosa, como un ejército abanderado? Entonces las tinieblas ya no te miran de la misma forma que te veían antes. Cuando te ven, ven el brillo, el fuego de Dios, ven la chequiná de Dios ardiendo en tu espíritu. Pero también ven al ejército poderoso de Dios. Amén. ¿Quién es esta? Tan hermosa como la luna, brillante como el sol, que viene impetuosa como ejército abanderado. Pablo, en Romanos 13:12, habla de otro armamento, que es las armas de luz. ¿Qué dice Pablo? Vístanse de las armas de luz. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo traduje
en armas de intimidad. ¿Por qué? Porque la luz que tiene que ver con la Shekinah de Dios, con la menorá de Dios. Recuerden que Éfeso es el deseo, que Éfeso perdió el primer amor y que si no le iban a quitar el candelabro. Ahí está el conflicto. Romanos dice, vístanse de la armadura, de las armas de luz. Vístanse de las armas que hay en la intimidad. Armas de luz que están siendo entregadas a la iglesia cuando toma su posición de esposa. Amén. Ahora, cuando la iglesia toma el lugar del cuerpo y pone a Cristo por la cabeza, viene otro equipamiento. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué nos está diciendo Primera de Pedro? Primera de Pedro. No hay tanto Pedros, hermano, perdón. Primera de Pedro 4:1. Nos está diciendo que nos debemos armar con el pensamiento de Cristo. Amén. Ármate con el pensamiento de Cristo. ¿Cuál es ese pensamiento? El pensamiento de Cristo es un pensamiento de victoria. El pensamiento de Cristo es un pensamiento más alto que el nuestro. Los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Y cuando tú comienzas a hacer el cuerpo y Cristo la cabeza, comienzas a tomar la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo, la mente poderosa, creadora, profunda, eterna de Jesucristo. Amén. Por eso Primera de Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero es en esta posición. Ahora, quiero mostrarles la acción. Yo sé que lo hablé en una de las prédicas que tocamos del apego, pero es importante verlo como el Señor ejecuta esta nutrición y esta vestimenta. Lo vimos en el Salmo 91, ¿verdad? Pero quiero llevarlos también a verlo en Ezequiel 16, 4 y 10. Ezequiel 16, 4. Ezequiel 16, 4. Y con esto ya estamos terminando. Hermanos, hay algunas cosas que no alcanzamos a tocar porque falta hablar acerca de Éfeso como el deseo, pero también Pérgamo como el matrimonio, el casamiento. ¿Por qué les hablo esto? Porque la sentencia del Señor en relación a Éfeso tenía que ver con el candelabro, que dejó su primer amor, pero también con la doctrina de los nicolaitas. Y eso tiene una profundidad. Para entenderlo hay que darse un poquito de tiempo. Quisiera tomar este ejemplo del Señor. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie se apiadó de ti para hacerte estos menesteres, ni tuvo de ti compasión, sino que asqueados de ti te arrojaron a campo abierto en el día que naciste. Entonces pasé junto a ti y te vi revolcándote en tus sangres, y mientras yacías en tus sangres te dije, vive. Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y viniste a ser mía. Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite. Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda.
¿Qué está hablando este pasaje? Dos cosas importantes. El Señor vio a esta mujer que representa a la iglesia desnuda y descubierta. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia de estar desnudo a estar descubierto? Bueno, aquí hay un diseño poderoso, pero que lo podríamos entender un poquito más en relación al deseo. Desnuda. El Señor viene a cubrirnos. Amén. Dice que Él saca su manto y nos cubre. Amén. Ese mismo manto que la mujer con flujo de sangre tocó y salió gracia de Dios. Amén. Salió poder de Dios. Amén. Y salió un flujo de años. Ese mismo manto en esta misma iglesia que estaba en sangre vino a cubrir la desnudez. Amén. Cubrir quiere decir llenar los vacíos. La palabra para eso es kasá, llenar los vacíos. ¿Y sabes qué? Cuando tú entras en esa posición, el Señor comienza a llenar por medio de su amor y su gracia cada vacío Amén. que hay en tu vida. ¿Qué vacíos tienes? ¿Qué vacíos tienes? ¿Tienes vacíos afectivos? ¿Tienes vacíos de amor? ¿Tienes vacíos de caricia? ¿Tienes vacíos de instrucción? ¿Qué vacíos hay en ti que no puedan ser llenados por el amado? Todo es llenado por Él. Amén. Él es aquel que lo llena todo en todos. Amén. Él llena todo en todos. Él es el todo suficiente. Cierto. ¿Qué vacío tienes que puedes exponerlo al Señor y entrar en esa dimensión íntima? Y el Señor va a equipar tu vida y te Amén. va a cubrir. Amén. Va a cubrir las áreas desnudas. Amén. Porque créanme que las personas que tienen vacíos afectivos, vacíos de apego, tienen situaciones de desnudez Cierto. que solo a través del amor y de esta posición van a ser llenados. Amén. No se llenan con amor humano. Amén. Puedes buscar en todas las personas que te imagines, pero si no lo llenaste en el Señor, no se va a llenar con otra persona. Y ahí tienes a tantos jóvenes pasando por una, otra y otra y otra. Cierto. Porque no han conocido que en el amado todo es lleno. Amén. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Cierto. Y lo segundo, descubierta. La descobertura pasa a ser nada cuando tú entras en ese diseño. Porque aquel que es la cabeza te cubre completamente. Completamente. Cuando entras en este diseño de amor y en una adoración, yo sé que el Señor profetizábamos que era un tiempo de amores, pero este tiempo es un tiempo de amor. Amén. No es con ejército, Amén. no es con espada, es a través de mi espíritu. Y eso te abre la dimensión de entrar al Señor de espíritu a espíritu, a rostro descubierto, Amén. sin velo. Te puedes desnudar, te puedes descubrir delante de su presencia, Amén. porque estás cubierto por Él. Sí, Señor. Amén. Es distinta esta desnudez a la desnudez que tenía Adán y Eva. ¿Verdad?
Porque Adán y Eva podían estar desnudos, pero como estaban con el amado, estaban cubiertos por Él, estaban abrigados por Él. Es tiempo de amores. Es tiempo de amores. Y para terminar vamos a leer Efesios 1:18, que encierra la idea de los principados y las potestades. Por favor, si puede buscar Efesios. Y ya está en la última palabra, hermano. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando nos predestinó para adopción, es el 2:4, perdón, hermanos. Sí, aquí está, 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Amén. Perdón, hermano. Y yo tan efusivo leyendo, ahora sí se las doy bien. Efesios, andaba por Efesios. Efesios 1:18. Ahora sí. La tercera es la vencida, dice: habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. Y quisiera repetir: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra en esta edad y en la venidera, todo esto lo sometió y lo puso debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, vestirse de la armadura de Dios tiene que ver con vestirse de Jesucristo, de hacer de Jesucristo nuestra habitación, de poner en Él nuestro amor y en esa dimensión conocer su poderoso nombre, al cual se doblega toda rodilla, todo principado, toda potestad, toda hueste. En su amor hemos sido completos, llenos. No hay vacío. Él es aquel que lo llena todo en todos. Los invito a orar. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que así como declara tu palabra, Señor, que estamos llenos, estamos plenos en ti. Señor, declaramos que podemos accesar a ese lugar de intimidad permanentemente para ser equipados con armas de luz, equiparnos en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad, equiparnos con armas de justicia, equiparnos, Señor, con todo armamento espiritual que proviene de ese lugar de intimidad en donde estamos cercados, en donde el enemigo no puede accesar porque estamos siendo uno contigo. Señor, declaramos que en este tiempo se levanta esa iglesia gloriosa, brillante como el sol, porque ha puesto su amor en el Señor, brillante como el sol, porque la Shekinah brilla dentro de ella, brillante
brillante como el sol, porque no hay oscuridad, porque Cristo ha venido a hacer su luz brillante, 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 porque es aquella que intima permanentemente con el amado. Señor, declaramos que esa iglesia, que es la iglesia que gobierna, a la cual ha sido puesta por cabeza de todo principado, potestad, de toda hueste espiritual, de todo nombre que se nombra en esta era y en la venidera. Señor, declaramos que esa iglesia se levanta en este tiempo, una iglesia gloriosa, sin mancha, pura, sin arrugas, perfecta. Declaramos que esa iglesia, esa amada, esa esposa, somos nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que esta iglesia no es de las que deja el primer amor, no es de la que es quitada el candelabro, sino que ha puesto su amor en él y que el candelabro, la Shekinah, brilla permanentemente. Señor, declaramos que todo vacío es llenado por ti. No existe tohu ni bohu. Cuando estamos en él, estamos completos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.